Semillas de liturgia, abusos litúrgicos, 2 álbumes de Semillas para la Vida sobre temas litúrgicos, 35 audios diferentes, 4 horas de duración, prácticamente un curso de liturgia impartido por tu servidor Mauricio Pérez. Descárgalo en nuestro sitio www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Es importante que sepamos expresar nuestra adoración a Dios, es importante que sepamos expresar nuestra veneración. Y para ello es necesario saber hacer una genuflexión y saber hacer una inclinación. Y qué mejor que revisar lo que prescribe la Instrucción General del Misal Romano, un documento litúrgico que junto con las rúbricas del Misal Romano contiene las normas litúrgicas. Esta Instrucción General del Misal Romano, en sus numerales 274 y 275, indican cómo deben realizarse la genuflexión, así como la inclinación. Dice lo siguiente y vamos explicándolo. La genuflexión, que se hace doblando la rodilla derecha hasta la tierra, significa adoración, y por eso se reserva para el Santísimo Sacramento, así como para la Santa Cruz, desde la solemne adoración en la acción litúrgica del Viernes Santo en la Pasión del Señor, hasta el inicio de la Vigilia Pascual. Vamos a explicar este párrafo. Primeramente, la genuflexión claramente se hace con la rodilla derecha, no con la izquierda, con la derecha. Y se hace doblando la rodilla hasta la tierra, es decir, la rodilla debe tocar el suelo. Algunas personas hacen unas genuflexiones que parece que más bien están saludando a la reina de Inglaterra, porque se quedan a la mitad, solo les falta levantarse la faldita hacia los lados. No, eso no es una genuflexión, así se saluda a la reina de Inglaterra, pero Dios es Dios, entonces a Dios tenemos que adorarlo y la expresión de adoración es esta genuflexión, doblando la rodilla hasta tocar el suelo. Si no toca el suelo la rodilla derecha, no es genuflexión. Y alguien preguntará, ¿y si alguien está mal de las rodillas? ¿Qué tal que tiene un problema con el cartílago? ¿Qué tal que tiene un problema con sus articulaciones? En este caso, bueno, pues se hace una inclinación, pero quien está sano puede hacer una genuflexión y la genuflexión se hace de esta forma, doblando la rodilla derecha hasta tocar la tierra. Dice esta Instrucción General del Misal Romano que, siendo un acto de adoración, está reservado solamente para el Santísimo Sacramento, así como para la Santa Cruz, es decir, no se puede hacer una genuflexión ante un santo, porque entonces se estaría adorando a un santo. No se puede hacer una genuflexión ante la Virgen de Guadalupe, porque entonces se estaría adorando a la Virgen de Guadalupe. Y ni los santos ni la Santísima Virgen son Dios. A ellos los veneramos, pero no los adoramos. De modo que la genuflexión está reservada para Dios, por ello es que está reservada para cuando cruzamos frente al Santísimo Sacramento. Hay personas que entran a una iglesia y lo primero que hacen es hacer una genuflexión apuntando a donde sea. No, la genuflexión se hace cuando uno está enfrente del Santísimo Sacramento. Y dice la Instrucción General del Misal Romano, así como para la Santa Cruz. Pero atención, durante cierto tiempo, desde la solemne adoración en la liturgia del Viernes Santo en la Pasión del Señor, hasta el inicio de la Vigilia Pascual. Recuerda que el Viernes Santo no tenemos misa, es el único día del año que no hay misa. Cristo está muerto, entonces no hay sacramentos. Pero en la liturgia de la Pasión del Señor, que se celebra el Viernes Santo por la tarde, uno de sus ritos es la adoración de la Santa Cruz. Una de las maneras de adorar la Santa Cruz es besarla, pero otra manera de adorar la Santa Cruz es precisamente hacer una genuflexión. A partir de ahí, hasta que inicie la solemne Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo, cada vez que pasamos frente a una cruz, el Santísimo Sacramento está ausente. Incluso el sagrario se exhibe con las puertas abiertas, demostrando que está vacío, una imagen impactante. Pero si tenemos una Santa Cruz, bueno, entonces en estos días, al pasar frente a la Santa Cruz, se hace una genuflexión frente a ella. Continúa la instrucción: en la misa el sacerdote que celebra hace 3 genuflexiones, esto es, después de la elevación de la hostia, después de la elevación del cáliz y antes de la comunión. Las peculiaridades que deben observarse en la misa concelebrada se señalan en sus lugares. ¿Por qué? Es que, oye, esto es impresionante. A mí esto me sobrecoge fuertemente y si fuera sacerdote me haría temblar. Los 3 momentos en los que el sacerdote hace una genuflexión son después de la elevación de la hostia, después de la elevación del cáliz y antes de comulgar. Imagínate que el sacerdote, en el momento de la consagración, levanta un pedazo de pan
Y ahí, por obra del Espíritu Santo que es enviado por el Padre, ese pedazo de pan en sus manos se convierte en Cristo. De ahí que tan pronto el sacerdote baje la hostia y la coloque sobre la patena, lo primero que hace es adorarlo. Porque ya no es pan, es que se convirtió ese pan en Cristo mismo, en sus manos. A mí esto realmente me haría temblar. Entonces la reacción del sacerdote ni siquiera debería estar esto prescrito en las rúbricas. Es que tan pronto el sacerdote coloca la hostia sobre la patena, hace una genuflexión para adorar a Dios, al Dios que se transformó ahí en sus manos. Lo mismo después de elevar el cáliz, levanta el cáliz con vino, con un poquito de agua y se convierte en la sangre de Cristo. Entonces por ello, tan pronto coloca el cáliz nuevamente en el altar, lo primero que hace el sacerdote es una genuflexión. Y la tercera genuflexión la hace antes de comulgar. Recuerda que por un buen tiempo los cristianos recibían, esto todavía le tocó a tus abuelos, a tus papás, esto me tocó a mí en mis primeros años de la infancia, que se recibía la comunión de rodillas. Y se recibía de rodillas porque se estaba recibiendo justamente a Dios. Entonces lo que hace el sacerdote justo antes de comulgar es hacer otra genuflexión para adorar a ese Cristo, el cual está a punto de introducir en su boca para entrar en comunión con él. Nosotros antes de comulgar debemos también hacer una expresión de adoración a Dios, y entonces antes de comulgar podemos inclinar la cabeza, podemos hacer una señal de la cruz, o podemos incluso hacer una genuflexión. Continúa esta instrucción diciendo que, pero si el tabernáculo con el Santísimo Sacramento está en el presbiterio, el sacerdote, el diácono y los otros ministros hacen genuflexión cuando llegan al altar y cuando se retiran de él, pero no durante la celebración de la misa. Este tabernáculo, este sagrario, en ocasiones está colocado detrás de la mesa del altar, en ocasiones está colocado al lado. Siempre tiene que estar colocado en un lugar prominente, visible desde todo lugar de la iglesia. Cuando uno entra a una iglesia, lo primero que debe ver es el tabernáculo, el sagrario. Si uno no es capaz de verlo, algo hicieron mal en la iglesia. A veces lo retiran y lo esconden en una capilla fuera del templo principal. Eso no se hace, tiene que estar en un lugar prominente, y eso también es una norma litúrgica. Cuando este tabernáculo se encuentra detrás de la mesa del altar, en la procesión de entrada, al llegar al presbiterio, el sacerdote, el diácono, los monaguillos, los lectores, todos los que llegan en la procesión, hacen una genuflexión y hacen otra genuflexión antes de partir en la procesión de salida. Insisto, y esto es lo que dice la norma, cuando el tabernáculo está detrás del altar. Cuando el tabernáculo está colocado a un lado del altar, entonces lo que hace el sacerdote y todos los demás ministros al llegar al presbiterio es una inclinación hacia la mesa del altar, igual antes de la procesión de salida. Y en ese caso no hacen una genuflexión porque el tabernáculo no se encuentra ahí detrás, que a ellos les quedaría de frente. Pero durante la celebración de la misa, cada vez que alguno de los ministros pasa por enfrente del tabernáculo, dentro de la misa ya no tiene que hacer una genuflexión, lo que tiene que hacer es una inclinación hacia la mesa del altar, no hacia el tabernáculo, sino hacia la mesa del altar. Esto durante la celebración de la misa. Y aclara también esta instrucción que los ministros que llevan la cruz procesional o los cirios, en vez de la genuflexión, hacen inclinación de cabeza. De modo que tanto los monaguillos como los acólitos, si llevan la cruz o si llevan las velas, ellos no hacen una genuflexión, es lógico, llevan en sus manos los ciriales y llevan en sus manos la cruz. Entonces ellos lo que hacen es una inclinación de cabeza. ¿Y por qué especifica esta instrucción que una inclinación de cabeza? Es que hay inclinaciones de cabeza y hay inclinaciones de cuerpo. Y es lo que continúa prescribiendo esta instrucción general del misal romano en el numeral 275. Con la inclinación se significa la reverencia y el honor que se tributa a las personas mismas o a sus signos. Hay dos clases de inclinaciones, es a saber de cabeza y de cuerpo. La inclinación de cabeza se hace cuando se nombran al mismo tiempo las tres divinas personas y el nombre de Jesús, de la bienaventurada Virgen María y del santo en cuyo honor se celebra la misa. La inclinación de cuerpo o inclinación profunda se hace al altar, en las oraciones Purifica mi corazón y acepta, Señor, nuestro corazón contrito, en el símbolo, es decir, en el credo, cuando se dicen las palabras y por obra del Espíritu Santo, o cuando se dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, en el canon romano, es decir, en la plegaria eucarística número 1, cuando se dicen las palabras te pedimos humildemente, y el diácono hace la misma inclinación cuando pide la bendición antes de la proclamación del Evangelio. El sacerdote además se inclina un poco cuando en la consagración pronuncia las palabras del Señor.
Es decir, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote está diciendo las palabras para consagrar el pan y consagrar el vino, el sacerdote lo hace un poco inclinado. Es importante tener presente lo que dice esta norma acerca de la inclinación de la cabeza. Dice que se hace cuando se nombran al mismo tiempo las tres divinas personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De modo que, por ejemplo, cuando nos signamos al principio de la misa y al final de la misa, cuando el sacerdote da la bendición, inclinamos la cabeza. Dice la norma que la cabeza se inclina al nombre de Jesús. Cada vez que el nombre de Jesús es pronunciado en la Santa Misa, inclinamos la cabeza. Y también cuando se pronuncia el nombre de la bienaventurada Virgen María. Y si la misa se celebra en honor de un santo, cada vez que se pronuncia el nombre del santo, lo cual sucede en la plegaria eucarística, por ejemplo, y lo cual sucede en las oraciones al final de la misa. Pues estas son las normas para la genuflexión y para la inclinación, así como la explicación de su significado. Haz correctamente las genuflexiones, haz correctamente las inclinaciones de cabeza y de cuerpo, y con esto expresarás tu adoración a Dios y tu reverencia, no solamente con tus palabras, sino también con tu cuerpo. Y así tendrás una participación muy activa en la Sagrada Liturgia. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.